Muchas veces he caminado por las calles de Osijek, la ciudad croata que elegí como mi hogar. Puede que recorrer sus espacios parezca monótono para algunos, pero siempre encuentro algo nuevo. Ahora, en plena Navidad, quiero llevarte conmigo en un recorrido para descubrir cómo Osijek celebra este fin de 2024. ¿Estás listo para sorprenderte con sus luces navideñas? Pues bienvenidos entonces a esta aventura. ¿Cómo cambia una ciudad como Osijek entre el día y la noche? Durante el día el ritmo cotidiano domina. Jóvenes y adultos están en sus actividades mientras los espacios navideños esperan la magia del atardecer para cobrar vida. Y te muestro cómo es un mercado navideño apenas abriendo, situado en la fortificación conocida como Terja. ¿Te imaginas cómo se ve este lugar al amanecer y brilla por horas después bajo luces navideñas? Pues acompáñame para descubrirlo, pero primero vamos por otros lugares de la ciudad para llegar al final del día a este sitio que es la fortaleza de Osijek. Nuestro recorrido nocturno comienza temprano, sobre las 5 de la tarde, cuando ya prácticamente es de noche. Empezamos frente al hotel de Osijek, el más grande de la ciudad, que ilumina los bajos de su fachada con decoraciones navideñas. Este es un lugar muy visitado para tomarse fotos. ¿Qué mejor forma de arrancar esta aventura con un poco de magia luminosa? Pues decirles que este es el hotel más grande de la ciudad y el que cuenta con 4 estrellas, ya que por el momento no tenemos ninguno que llega a las 5. Circulando apenas unos pasos más encontramos calles decoradas con ángeles y coronas luminosas. Osijek, aunque sea una ciudad pequeña con unos 100.000 habitantes, logra transmitir el espíritu navideño con detalles discretos pero encantadores. Solo es caminar un poco más para llegar a un pasillo que está especialmente decorado con bolas navideñas, luces y espejos que se convierten en un punto de referencia para las fotos. ¿Podrías resistirte a caminar aquí sin tomarte al menos una foto? La gente por lo menos pasea tranquilamente disfrutando de este ambiente bastante luminoso. Continuamos y llegamos a la plaza Ante Starčević, cuyo nombre rinde homenaje a un personaje que curiosamente en vida pidió no tener calles o plazas a su nombre. Pero una vez fallecido, al parecer nadie le hizo caso y aquí estamos en una plaza dedicada a su memoria. En el centro, un árbol navideño destaca con la palabra croata que significa felicidad y nos invita a reflexionar sobre estas fechas, pues este lugar no solo es un punto de encuentro habitual, sino también escenario de eventos como conciertos y ferias de todo tipo durante todo el año. Desde esta plaza te muestro una de las tradiciones más queridas de Osijek, y es el tranvía de Navidad. Esta ciudad fue pionera en Croacia al tener el primer tranvía, y esta condición le da un estatus especial dentro de la historia local, y este es un medio de transporte que siempre realiza un recorrido navideño especial. Por menos de 2 euros puede disfrutar de este trayecto en un vagón decorado, tanto por dentro como por fuera. ¿Te animarías a subirte a bordo? Pues vamos a conocerlo para que lo veas en exclusiva, en estado natural, viajero. El tranvía en estas épocas cobra de especial importancia, ya que durante año y medio estuvo interrumpido, ya que se hacían obras de adecuación en toda la ciudad. Este tranvía de Navidad funciona de 5 a 8 de la noche y desde aquí, la plaza Ante Starčević, hay una parada donde se toma.
y lo vemos partir, dejando una estela de luces mientras recorre algunas calles. ¿Te imaginarías cómo sería experimentar esto en familia? Pues es un paseo bastante recomendado para ver la ciudad en movimiento, además de estar decorado en el interior como el exterior. Otro punto de interés para ver es la concatedral, donde se alza el árbol más grande de la ciudad, de unos 10 metros de altura, con el templo de fondo. Es un lugar perfecto para fotos. A un lado, una corona con 4 velas que representa una tradición croata. Cada sábado de diciembre se enciende una vela nueva. ¿No es hermoso ver cómo las luces y las tradiciones se combinan para dar calidez con este frío invierno? Pues a mí me parece que es muy atractivo, ya que las noches empiezan a llegar con temperaturas soportables cercanas a los 0 grados. Esta ruta de luces navideñas no es nada oficial y surge a partir de las experiencias que he tenido caminando y conociendo la ciudad. Llegamos a un lugar especial llamado Gold, una pastelería ubicada en una esquina y que cada diciembre decoran con esmero. La repostería aquí es considerada la mejor de la ciudad, no tienen carta y con eso a diario hacen variedad de postres. Y quizás este lugar sea tema en un futuro para un programa. Por el momento vemos sus exteriores y al frente se encuentra el Hotel Baldinger, que también se viste de fiesta con llamativas decoraciones. Ver el Gold impresiona y es avanzar un poco hacia otro extremo para encontrar una cafetería que no tiene ninguna decoración, salvo un detalle bastante llamativo. El lugar se llama Svasic, una cafetería popular entre los jóvenes de la zona. Aunque en su interior, como les digo, no tiene ninguna iluminación, destaca en los exteriores un árbol navideño hecho con botellas de Coca-Cola y un Papá Noel que siempre atrae a los visitantes. ¿Qué opinas de estas decoraciones creativas? En Navidad no todos los espacios están llenos de gente. Algunas calles y pequeñas plazas se encuentran como esta, marcado solamente por un gran árbol de luces que en la soledad parece invitar a la introspección. Para más ambientes navideños tenemos que dirigirnos a otra zona de la ciudad como el parque de diversiones. ¿Te gustan estos contrastes entre la calma y la alegría? Pues en Osijek se encuentran bastantes contrastes de este tipo. Ya en otro punto de la ciudad encontramos un pequeño parque de diversiones iluminado con luces multicolores. Aunque no soy fanático de este tipo de lugares, su decoración merece la visita. ¿Qué opinas de los parques de diversiones en Navidad? Pues vamos a verlo. Este es un parque ubicado en el Parque Rey de Sislava y es estacionario, ideal para grandes y chicos, ya que aporta un poco de vida a Osijek, que a veces sufre del frío y la lluvia. Las luces multicolores alegran el panorama navideño y esto se agradece con un poco de color y alegría en estas fechas. Llegamos al epicentro de las celebraciones, Terja. Por la mañana te mostré este lugar, pero ahora está iluminado con una magia que radica en la noche. En la entrada, un Santa Claus en un tuk-tuk nos da la bienvenida, mientras las luces nos guían hacia la plaza principal. ¿Qué te gustaría encontrar en este lugar tan especial? Es avanzar un poco y llegar a la plaza central completamente iluminada. Encontramos kioscos que venden comidas rápidas, vino caliente, velas y souvenirs, entre otros. Incluso hay una tienda del equipo local NK Osijek. Por las noches este lugar cobra vida con conciertos y espectáculos.
¿Qué te llamaría más la atención de encontrar en un lugar como estos? ¿La música, la comida o las luces? Let's see if you believe in me. Santa baby forgot to mention one. Y explorando más este lugar se encuentran sitios especiales, como un carrusel de época ubicado en un lado para pequeños, además de decoraciones donde se pueden hacer fotos, y un rincón bastante especial en forma de iglú donde niños y grandes pueden escribir sus deseos navideños. Ver a grandes y pequeños llenos de ilusión es un espectáculo en sí mismo. Aquí no hay escrúpulos para tomarse una fotografía o para desear las mejores Navidades. Por cierto, ¿cuál sería tu deseo para esta Navidad? Y sigo caminando y alrededor de Terja hay calles menos concurridas, como esta que nos lleva a una iglesia llamada de San Miguel. Aquí dibujos se proyectan en las paredes y son hechos por niños, aportando un toque único y entrañable, en un espacio bastante introspectivo, ya que nadie se asoma por estos espacios, y está a tan solo 100 metros de la plaza principal. Y en cada paso que se da por Terja, o la fortaleza, se encuentra algo por contar, desde bares acogedores hasta detalles curiosos como este árbol decorado con latas de cerveza local, que este año celebra precisamente sus 360 años. Si vienen algún día a Osijek, no pueden irse sin probar esta cerveza, ya que lleva el sabor de toda esta región. Y tras 2 horas de recorrido caminando por esa lista de lugares que han visto con anterioridad, llegamos a Peter Pan, también ubicado en Terja, sobre una de esas calles. Y esta es una heladería que ha creado un espacio ambientado al Grinch navideño, un rincón perfecto para todos, ya que se pueden hacer fotos, además de disfrutar de un chocolate caliente o probar de sus famosos postres. Aquí sin duda hay que hacer una pausa para tomar fotografías y ambientarse en su interior con esas delicias gastronómicas. Y en Peter Pan, degustando 2 postres, uno de chocolate y otro de pistacho, concluyo este recorrido por las luces navideñas de Osijek. Soy Gustavo Carrasquilla Gómez y espero verte por más historias. Un saludo a todos, hasta pronto, chao.